Creo que en esta ocasión que estamos celebrando a los padres, debo decir que no solamente que es una labor honrosa y es un privilegio grande ser padre, sino que además la labor principal del padre es justamente guiar, cuidar, proteger, marcar el rumbo. No es solamente engendrar. Nosotros los que vivimos en esta cultura conocemos que nuestros ancestros se dedicaban a engendrar hijos por todas partes, pero nunca tenían nada que ver con ellos. Pero ser padre no solamente es eso de engendrar hijos, sino tener la responsabilidad de cuidar, de marcar el rumbo, de guiar, de permanecer, de ayudar, de soportar, mientras ese hijo puede volar con alas propias. Dios sigue buscando padres que quieran de alguna manera conquistar ese terreno espiritual sólido para sus familias. Entre otras cosas, la Escritura nos presenta de manera como simbólica, nos presenta a Dios como un padre que tiene muchos hijos y nosotros somos justamente sus hijos. La Escritura promete en el Nuevo Testamento que aquellos que le reciben, que le han recibido en su corazón, Dios les ha llamado sus hijos. Y entonces entramos en una dimensión de paternidad que podemos simplemente reproducir y tratar en nuestra familia, en el sentido de protección, de cuidado, de incondicionalidad, en el sentido de amor, en el sentido de guianza. Dios es nuestro Padre que ha hecho todo eso con nosotros y de alguna manera nos ha marcado la ruta para que nosotros podamos hacerla con nuestra familia. Hoy quiero hablar especialmente a los padres y quiero motivarles a 4 cosas específicamente. Uno, a que levanten su fe para confiar que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito especial con sus vidas. Quiero también invitarles a que fundamenten su fe en la palabra del Señor, que confíen en la palabra del Señor. Y también confiando entonces en su palabra, puedan confiar en sus promesas, porque la Escritura está llena de promesas que nosotros realmente no conocemos o no conquistamos o no tenemos en consideración. Y por último, quiero invitarles a que ustedes dependan de la presencia del Señor, conozcan la presencia del Señor. Ellen, si quieres ir con los niños, ya los niños están allá. Elena. Campeón, ¿usted se va a ir? Hombre, usted ya está como mi ayudante, hermano. Venga y me ayuda aquí. Ya no. Entonces, si tuviese que hacer como una especie de idea central del asunto, tendría que decir que hoy voy a hacer un llamado especial a los padres, a esos hombres fuertes, valientes, dedicados, que están dispuestos a guiar a su familia hacia el plan de Dios, hacia las promesas de Dios, hacia la palabra de Dios y hacia la presencia del Señor. Y para todo esto necesito tomar entonces un modelo en la Escritura, un texto de la Escritura, para poder entonces, fundamentado en ese texto, poder entonces sacar de allí el ejemplo, el modelaje y la ilustración acerca de los puntos que quiero compartir. ¿Están conmigo? Entonces, el texto que voy a tomar está en Josué, en el capítulo número 1 de Josué, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 inclusive. Desde el 1 hasta el 9 de Josué, capítulo número 1. Y mientras ustedes lo buscan, les cuento un poco acerca de Josué, porque Josué fue una especie de
ayudante, por decirlo de alguna manera, de un personaje muy famoso en la escritura llamado Moisés. Y entonces él fue ayudante de Moisés, ¿verdad? Siendo ayudante de Moisés, luego escaló un poquito más y fue como una especie de misionero o de enviado cuando ellos fueron a reconocer la tierra. Pero después de ser un ayudante del siervo del Señor y después de ser un misionero para el pueblo del Señor, él se convirtió en la persona que iba a sustituir al siervo del Señor, a Moisés. Porque en un determinado momento Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya te he preparado, ya estás listo. Ahora levántate porque tu jefe, Moisés, va a morir. Así que prepárate porque tú eres la persona indicada que vas a llevar a este pueblo hacia la conquista de la tierra. Por supuesto, había muchos inconvenientes aquí, porque él era una persona que de todas maneras tenía un pasado difícil. Su familia de 430 años hacia atrás habían sido esclavos en Egipto. Nunca había tenido la oportunidad de la educación formal, nunca había tenido oportunidades para progresar o para educarse o para sobresalir. Él había sido esclavo toda la vida, su padre, su abuelo, su bisabuelo y todas sus generaciones habían sido esclavos. Entonces tenía un pasado bien difícil y bien oscuro. Además de eso, era muy joven. Entonces Dios tuvo que decirle, si ustedes observan después en el capítulo número 1, Dios tuvo que decirle en 4 distintas oportunidades, oye, ponte las pilas, esfuérzate, sé valiente, apriétate el cinturón porque lo que te estoy dando es una cosa tremenda. No puedes entonces dejar que otros te pisoteen, no puedes dejar que otros te menosprecien, no puedes dejar que nadie vaya a dudar de la unción que estoy colocando en ti. Pero además de eso, era una persona que su generación, la generación de él, lo traicionó, porque él fue un misionero a reconocer la tierra. Y la dinámica que usaron fue que de cada una de las 12 tribus se escogió un príncipe, un representante de cada una de las 12 tribus. Y 12 representantes fueron durante 40 días como espías a reconocer la tierra. Pero oigan lo que pasó. Terminados los 40 días, cuando vinieron a presentar el informe de la visita, 10 de ellos presentaron un informe negativo y dijeron, ¿saben qué? No, esa misión es imposible. Eso no puede ser. Miren, allí hay esa tierra está habitada por gigantes. En esa tierra tiene unas ciudades con unas murallas que llegan hasta el cielo. Miren, nos miraban a nosotros así como si fuéramos una cucaracha. Nosotros no podemos vencer. Y solamente él y otro compañero de él llamado Caleb pudieron dar un informe positivo. Y sin dejar de reconocer la situación, dijeron, ¿saben qué? Sí es verdad. Eso es difícil. Esa tierra es tremenda. Pero vamos a tomarla porque Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. Así que podemos tomar posesión entonces de esa tierra. Pero además de eso, miren lo que pasó. A raíz de todo eso, entonces Dios juzgó a esa generación y dijo que esa generación incrédula que había promovido justamente la rebelión en medio del pueblo, que habían dudado de su palabra y de sus promesas, esa generación no era digna de entrar a la tierra prometida. Y durante casi 40 años estuvieron vagando por el desierto hasta que esa generación de jóvenes murió. La generación que entró a la tierra prometida habían sido los jóvenes menores de 20 años que ingresaban ahora a la tierra prometida. Pero esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Es decir, que también para este personaje Josué, toda su generación pereció, toda su generación murió. En los conflictos que hemos vivido en nuestra tierra, tanto por un lado como por el otro,
tanto por el lado de los paras como por el lado de la guerrilla. Toda mi generación ha muerto. Los que no han muerto viven afuera. Yo soy del 55. Saquen cuenta. No me miren. Toda mi generación, mis compañeros de colegio, la gente que estudió conmigo, la gente de mi barrio, todos o murieron o se fueron de la ciudad o se fueron del país, pero esa generación se extinguió. Así pasó con Josué. Él estaba solo como representante de esa generación y solamente Josué y Caleb pudieron ingresar a la tierra prometida. Pero además Dios le da una misión tremenda. Y es que Él tiene que guiar al pueblo en la conquista de la tierra. A conquistar la tierra. Una persona sin ningún entrenamiento militar, una persona sin saber el uso de las armas, una persona sin ningún tipo de estrategia de conquista, y entonces tiene que guiar al pueblo. Estoy hablando de un pueblo de casi 2 millones de personas, con un ejército de por lo menos 800,000 hombres, todos con palos, garrotes, asadones, a mordisco, pellizco, garrotazo, tenían que conquistar esa tierra. Y él tuvo que repartir, primero hacer la conquista, que entre otras fue una conquista rápida y violenta, no como algunos quieren presentarla, que fue una negociación. No, fue una conquista rápida, violenta. Y después de eso, repartir la tierra y asignar dónde se iban a sentar ellos. Este es el personaje del cual quiero hablarles. Pero más allá de todo, quiero que rescatemos de este personaje el sentido de paternidad. Porque al final de sus días, por allá en el capítulo número 24 del libro, cuando se presentó una crisis tremenda, porque todo el mundo estaba buscando a quién adorar, todo el mundo estaba buscando dioses a quien servir, él tuvo que pararse y decirles: señores, yo les he servido con cariño, yo he trabajado honestamente por esto, y cada uno de ustedes puede hacer lo que les dé la gana, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seguiremos siendo fieles al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto muestra que este hombre tenía un sentido de paternidad. Y tomando ese modelaje, tomando ese ejemplo, yo puedo rescatar entonces por lo menos 4 verdades fundamentales que de alguna manera sustentan la paternidad de este hombre y tendrán que sustentar también la nuestra. La primera, hay un plan de Dios para nosotros. La segunda, hay una cantidad de promesas de parte de Dios para nosotros. La tercera, tenemos que aprender a confiar en la Escritura, tenemos que aprender a confiar en la palabra. Y la cuarta es la presencia del Señor, lo que finalmente hará la diferencia y nos llevará al éxito. ¿Están conmigo? Revisemos rápidamente cada una de ellas. La primera es que como padres debemos aprender a enfrentar transiciones con fe. ¿Qué es una transición? Un paso de un lugar a otro, de una situación a otra, de un momento a otro. Y si estamos inmersos dentro del plan de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender que habrá situaciones en nuestra vida en las cuales tenemos que avanzar. Habrá cosas que tenemos que dejar y habrá otras que tenemos que asimilar. Dios le dijo a este personaje: oye, ponte las pilas, porque mi siervo Moisés, el que hasta ahora ha llevado el liderazgo del asunto, ha muerto. Y ahora levántate, porque tú vas a asumir ese rol, tú vas a asumir ese papel, tú tienes que hacer lo mismo que hacía él. Afortunadamente, él se había preparado porque había sido precisamente el ayudante de este hombre. Y allí desde Éxodo capítulo 17, en la guerra con Amalek, ya él estaba ejerciendo esa función. En Éxodo capítulo 24, él había subido con Moisés allí al monte Sinaí cuando éste recibió las tablas de la ley. ¿Sí? Ya él había ejercido esa función de segundo al mando, y él de alguna manera estaba entonces entrenado. Por esa razón, enfrentando esa nueva etapa,
la nueva etapa, que era bien difícil, él estaba listo para hacerlo, porque la misión seguía. Y debo decirles con toda honestidad que la misión o el plan de Dios es perfecto y el plan de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir independientemente de las personas, independientemente de los hombres. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte del plan de Dios en la medida en la que nosotros nos disponemos. Pero como padres también tenemos que enfrentar cambios, nuevos retos, nuevas etapas, nuevos desafíos. Y así como un día Dios le dijo a Moisés, a Josué, hoy debo decirte de parte del Señor lo mismo, y es: levántate, cruza este Jordán. Hay un futuro esperanzador, un futuro promisorio, un futuro especial que está delante de ti y que tú tienes que cruzar. No puedes quedarte estancado en lo que tienes ahora, en lo que sabes ahora, en lo que eres ahora, porque Dios quiere que tú sigas adelante. Los padres que tienen fe no se detienen ante las circunstancias, no se detienen ante el duelo, no se detienen ante la adversidad, no se detienen ante la opresión, sino siguen adelante, avanzan confiando en el Señor, que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Estamos. Pero además de eso, los padres tienen que aprender a tomar posesión de las promesas. Quiero decir con esto, Dios le dijo a este personaje, y voy a hacer una corrección sobre ese punto, pero Dios le dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Algunos cristianos, entonces, digamos que distorsionan esa promesa, no hacen el ejercicio de la interpretación correcta y traen la promesa para acá y creen que todo lugar que pise la planta de su pie será suyo. Y entonces pisan casas, pisan fincas, pisan carros, pisan baterías, pisan de todo. Entonces yo reclamo esta promesa. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso, porque este pisó. No, pero es que eso fue el ejemplo de los gallos. Los gallos pisan a la gallina. Eso es distinto. Eso es distinto. Si ustedes revisan Deuteronomio capítulo 2, se darán cuenta que aun cuando Dios le había hecho la promesa de que todo lugar que pisare la planta de su pie sería suyo, Dios le advirtió a los edomitas, a los moabitas y a los amonitas: a ellos no te los voy a dar. Ese territorio no es tuyo. Ni te creas que vas a entrar allí, porque eso no te pertenece. Lo que quiero decir es que es Dios quien determina lo que es tuyo y hasta dónde puedes ingresar, hasta dónde puedes llegar. Pero de todas maneras las promesas están allí. Pero hay que aprender a caminar sobre las promesas. Los padres tenemos que aprender a declarar victoria sobre la vida espiritual de nuestros hijos. La conquista familiar requiere acción, oración, decisión. Y entonces tenemos que, como padres, aprender a apropiarnos las promesas del Señor acerca de la vida de nuestros hijos. Dios tiene un propósito especial con sus vidas, con las vidas de ellos. Y dentro del plan perfecto de Dios, dentro de la perfección del plan de Dios, para salud de nuestros hijos, para bienestar de nuestros hijos, Dios inventó un plan. Y ese plan se llama padres. Es decir, que Dios a los hijos les dio padres. Padres no para que los frustren, no para que los amarguen, no para que los obstruyan, sino lo contrario, para que los edifiquen, para que los guíen, para que los alienten, ¿sí? Para que proclamen un futuro especial y promisorio para ellos. Una vez vi una señora en un parque que iba en un coche, de esos coches dobles que tienen dos niños para gemelos, ¿sí? Entonces
iba paseando su coche y entonces yo me acerco porque me llamó la atención el coche tan bonito y dentro del coche iban dos peladitos, ya grandecitos, como de unos 3 o 4 meses, ¿sí? Y entonces me acerqué a hacerle un cariñito a los niños y ¿cómo se llaman? Entonces ella me dijo, mira, no me acuerdo los nombres, pero este se llama Moisés, el abogado, y este se llama Josué, el médico. Oye, tenían no más de 4 o 5 mesecitos, pero ya ella como madre estaba proyectando la vida de sus hijos. No que lo fuera a condicionar para que fueran abogados o médicos, no, pero sí los estaba proyectando a un futuro especial, a un futuro donde ella quería verlos realizados como profesionales. Los padres entonces tenemos que aprender a tomar posesión de las promesas para proclamar sobre la vida de nuestros hijos, para proclamar futuros promisorios y especiales. Si nosotros como padres tenemos la fe para heredar, digamos, cosas del Señor, esas tienen que ser transferidas para nuestros hijos, porque nuestra función como padres es justamente esa. Pero además, hermanos, los padres tenemos que fortalecernos en la palabra. Dice en los versículos, el versículo 8, 6 al 8, dice, pero medita en este libro de la ley de día y de noche para que te vaya bien, en todas las cosas que emprendas. Y eso entonces me lleva al establecimiento de un principio muy interesante, un principio hermenéutico interesante, y es que la palabra del Señor, o en la palabra del Señor más bien, está el secreto del éxito. No se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda, porque en la palabra del Señor, en guardar la palabra del Señor, está el éxito en la vida. Así que, padres, de alguna manera la fuerza, la visión, la responsabilidad, el compañerismo con la familia no puede provenir de tu carácter, no puede provenir de lo que tú crees o de lo que tú haces, sino tiene que provenir precisamente de tu contacto con la palabra. Porque los padres que saben guiar a sus hijos son aquellos que se abrevan de la palabra del Señor. Creo firmemente que un hogar sin la palabra del Señor es un hogar que va a ir a la deriva, como dice Santiago, llevado por todo viento de doctrina, como las olas del mar que van y que vienen. Entonces, la familia como tal tiene que ser establecida precisamente en la palabra. Tu sabiduría, la guianza de Dios para tu vida, la orientación de Dios para tu vida, tiene que estar sustentada precisamente en la palabra. Y el cuarto movimiento que aparece aquí es que los padres tienen que caminar en la presencia del Señor. Y ojo que no estoy hablando de una religión. No estoy hablando que tienes que convertirte a este grupo o aquel grupo, o que tienes que ser de esta religión o de aquella. No, estoy hablando de una persona. Hay que caminar en la presencia del Señor. Es la presencia del Señor lo que traerá soporte a nuestra vida. Allí en el versículo 9, a este hombre Dios le dijo, y no te preocupes, porque yo voy a estar contigo todos los días. Yo voy a estar contigo. ¿Y acaso no fue eso lo que Jesús también le prometió a sus discípulos? Que su presencia estaría con ellos siempre. Entonces Dios promete su presencia. No está prometiendo ausencia de problemas. No está prometiendo que si cometes errores, equivocaciones, no vas a tener una consecuencia negativa. No está prometiendo que la vida será color de rosas todo el tiempo. No está prometiendo que tú vas a vivir aislado de todos los conflictos y problemas. Lo que sí está prometiendo es que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Por eso Isaías magistralmente lo define de esta manera y dice, cuando vayas por las aguas,
Cuando vayas por el fuego no te quemará. Cuando vayas por las aguas, ellas no te anegarán, porque yo estaré contigo. Entonces la mayor seguridad para los padres es precisamente caminar con el Señor, aprender a caminar con el Señor. Y aquí debo decirte, Padre, no cargues solo la responsabilidad. Sé que es una responsabilidad grande. Sé que la asunción de esa responsabilidad a veces trae carga a tu vida, pero deja que Dios te ayude, deja que Dios te acompañe, camina con Dios. Tu familia lo va a notar. La seguridad de tu familia no está en ti, no está en tus recursos, a pesar de que Dios los usa. La seguridad está en el hecho de que tú caminas con Dios. Tengo un pastor muy amigo, muy querido, que tiene una congregación muy grande aquí en la ciudad y tiene unos hijos ya adolescentes, grandes. Y entonces ellos en la congregación, en el concilio de ellos, descansan los días lunes. El día lunes es el día de descanso de todo el cuerpo pastoral. Y entonces él los días lunes le gusta levantarse tarde, porque es el único día de descanso que tiene. Pero el hijo menor, que tiene, no sé, como 19, 20 años, en estos días, cuando llegó el día lunes, entonces él comenzó a llamarlo: papá, levántate, papá, levántate. Iba a la cuarto: papá, levántate. Hasta que este se le saltó y le dijo: oye, ven acá, pero déjame dormir. ¿No ves que hoy es mi día de descanso? Y dijo: no, papá, tienes que levantarte a orar. Pero déjame, que hoy es lunes y el lunes es mi día de descanso. No, papá, tienes que levantarte a orar, porque es que cuando tú oras, tú eres distinto. Escuchen, un adolescente, cuando tú oras, tú eres diferente, tú eres distinto. Padres, es la oración, es la intimidad con Dios, es la presencia del Señor lo que te hará distinto, lo que te hará diferente. ¿Cómo aplico yo el asunto? Camine con Dios. Si usted camina con Dios, jamás va a caminar solo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, yo te digo en esta mañana: papá, levántate, esfuérzate, sé valiente, confía en el Dios eterno. Entre otras cosas, Josué en el original hebreo es Yeshua. Y resulta que nuestro Jesús en el mismo original es Yeshua. Es como si Josué fuera el mismo Jesús. Nosotros tenemos un Jesús maravilloso. Cristo Jesús venció por nosotros y nosotros entonces podemos caminar con Él y nunca jamás volver a caminar solos. Josué vivió 110 años. Me queda un poquito todavía. 110 años. Y se levantó como padre. No se rindió. Puso su fe en las manos del Señor. Peleó por su casa, peleó por su familia, peleó caminando con el Señor, ayudó a otros a conquistar y confió que era la presencia del Señor lo que traería resultado. Finalmente, Josué llevó a Israel a la tierra prometida. Y ese Jesús, ese Yeshua que nosotros tenemos hoy día, nos llevará también al éxito, a la victoria, al progreso, a la tierra prometida. Así como el Josué del pasado venció, el Cristo del presente también vencerá, porque resucitó, murió por nosotros, como dice 1 Corintios 15, murió, pero resucitó y nos ha perdonado nuestros pecados. Dios tiene un plan maravilloso para la vida de todos los padres. Sus promesas son suficientes para suplir cada faltante, cada necesidad. Su palabra es un alimento, el cimiento sobre el cual debe fundamentar su vida, y su presencia es lo que le traerá seguridad. Papá, levántate. Responde con entereza la responsabilidad que Dios te ha dado. La responsabilidad de educar, de criar, de dirigir,
de orientar a una familia. Ya no puedes seguir pensando en ti. Ya no puedes seguir pensando solo en tus gustos, solo en tus asuntos. Ahora tienes una tremenda responsabilidad para guiar al pueblo que el Señor te ha confiado. Amén. Ponte de pie conmigo y hagamos una pequeña oración, trayendo a nuestras vidas. Quiero invitarte que cierres por un momento tus ojos. Que recuerdes por un momento en lo que hemos platicado, lo que hemos dicho. Y que de alguna manera vayas haciéndote la pregunta: ¿acaso estás viviendo una fe estancada? Dios quiere que sigas adelante. Si estás enfrentando algún cambio, alguna transición, sujétate al plan de Dios. Porque Dios quiere que avances, que progreses, que no te quedes estancado. Para ello, toma las promesas del Señor para cada situación. Dios hace promesas. Camina sobre las promesas. Están allí para que las tomes. Declara victoria sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Tú eres el sacerdote de la casa. Tú eres el llamado de Dios a cubrir con tu vida la espiritualidad de la casa. Fortalécete en la palabra. El guardar la palabra es el secreto del éxito. Clama a Dios, que Dios te guíe por su palabra. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista. Que su palabra te guíe. Guarda su palabra, no te desvíes a la izquierda o a la derecha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Camina en su presencia. Es su presencia la que dará soporte a tu vida. Si decides caminar con Dios, nunca más volverás a caminar solo. Conversa con Dios un momento. Habla con Él. Si tienes algo que decirle, díselo al Señor. Si tienes algo que preguntar, pregúntaselo. Si tienes algo que reclamar, reclámaselo. Habla con Él. Sus oídos están abiertos a este lugar ahora para escuchar tu voz.
Señor, gracias por darnos el inmenso honor de ser padres. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hijos, hombres y mujeres que tú nos has confiado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría. Provéenos siempre a los recursos que necesitamos para apoyarles, para ayudarles. Señor, yo te invito que entres a mi casa ahora, que tomes el control de mi familia y que me permitas caminar contigo siempre para que yo pueda enseñar a mi familia a caminar contigo. Gracias te doy, Señor. Y mientras estamos en ese momento de quietud y de oración, voy a pedir que los padres vengan conmigo aquí al frente. Voy a pedir que si hay aquí hijos y si no hijos, esposas, se ubiquen detrás de ellos, detrás de ellos. Voy a pedir que los hijos coloquen sus manos sobre los hombros de ellos. Pongan sus manos sobre los hombros de ellos. Y juntos vamos a declarar en el nombre del Señor que ellos son los ungidos de Jehová, que ellos son los sacerdotes de la casa, que sobre ellos reposa la mano del Señor y que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. Y quiero que los hijos que están detrás o las esposas hagan una oración especial por ellos. Si son los hijos, reconozcan la autoridad de su padre. Si son las esposas, que Dios le dé gracia para apoyar, ayudar, sustentar las decisiones de ellos. Gracias, Señor Jesús. Y los padres que están acá, les pido que extiendan sus manos así. Y ahora, Señor, consagramos la vida de estos padres. Ellos son los que le dan estructura, forma, seguridad a nuestras familias. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú los llenes de tu gracia y de tu amor. Y que en cada situación, en cada momento, en cada dificultad que ellos puedan pasar, tú estés con ellos. Gracias por habernos dado a nosotros como congregación el enorme privilegio de estar con ellos. Los bendecimos en tu nombre y te damos gracias, Señor. Usted bendigo en el nombre de Jesús. José, te bendigo en el nombre de Jesús. Mito, te bendigo en el nombre de Jesús.
Bendigo todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que anhelan, todo lo que sueñan. A ti te bendigo en el nombre de Jesús. Esteban, te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor repose sobre ti. Carlos, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Dame tu mano. Mundo, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el favor de Dios te acompañe. Que la gracia del Señor repose sobre tu vida, sobre tu casa. Que tus sueños, que tus planes, que las ilusiones que hay en tu corazón, el Señor te ayude a alcanzarlas, a cumplirlas. Gracias, Señor. Alex, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor te siga dando sabiduría y gracia para conducir la vida de esas dos preciosas nenas que el Señor te ha confiado. Que el Señor te guarde como Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús por cada padre. Envuélveles con tu gracia, abrázales con tu amor y llénales de ti en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los que están atrás, ahora por favor, denle un abrazo, pásense para acá adelante y denle un abrazo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Papás, Señor les bendiga. Como dicen los muchachos ahora, se les quiere. Gracias por estar aquí, por confiar en nosotros, por confiar en el Señor. El Señor les bendiga. Mundo, hermanito, rico que estés aquí. El Señor te siga dando sabiduría y gracia. Una foto. Sí. A los papás que vengan. Vamos, vamos, niños, la foto. Adolescentes, padres, vengan, se ubican. La foto es allá. Sí. La foto es allá.